Muy buenas a todos, gente, bienvenidos de nuevo a un vídeo de Naruto donde nos vamos a meter de lleno en un tema que a menudo es mencionado dentro del fandom del ninja rubio, precisamente la ideología de quien es considerado por la mayoría el mejor antagonista de todo el manga, Pain, líder de Akatsuki y también de la aldea de la lluvia. Pain, al contrario que muchos villanos que tan solo pretenden controlar el mundo por el mero hecho de ser malos malísimos, tiene objetivos bastante más profundos y realistas, pues varias partes del relato de este personaje son incluso relatables para asuntos geopolíticos de la vida real, obviamente marcando mucho las distancias. Pain es un enemigo que no solo hace dudar al espectador sobre la moralidad, sino que incluso logra callar la boca de personajes como Naruto y Tsunade. ¿Quién es el bueno y quién es el malo en la historia del mundo ninja? Ante todas las injusticias y el dolor del mundo, Pain trae una solución, un jutsu de destrucción masiva que generará dolor, miedo y por tanto finalmente paz, pues ninguna de las naciones se atreverá a repetir sus errores ante la capacidad disuasoria del líder de Akatsuki. A menudo cuando estás con tus amigos los basados cenando en el KFC, uno dice que Pain siempre tuvo la razón y que de hecho el final de la serie lo sustenta, pues Naruto y Sasuke, al ser tan poderosos en comparación al resto de ninjas, generan esa misma disuasión de la que Pain hablaba. En este vídeo vamos a tratar de analizarlo todo capa por capa, pues la historia de Naruto puede ser más compleja de lo que en un inicio puede parecer. Si quieres saber si Pain tenía la razón, no puedes perderte este vídeo. Como siempre, recuerdo que tan solo el 24% de los que veis mis vídeos estáis suscritos, así que si queréis ver contenido de Naruto de forma semanal, os recomiendo suscribiros, así me ayudáis a llegar a los 180.000 suscriptores antes de que termine este año 2024, lo cual me haría muy feliz. Según recientes estudios de la Universidad de Mordor, quien se suscribe a Uchihax consigue una gótica con padre ausente en 2 semanas. ¿A qué esperáis? También me gustaría recordaros que las membresías del canal están abiertas, por lo tanto por tan solo 9 pesos de México podéis haceros miembros del canal, así obteniendo insignias y emojis personalizados, al mismo tiempo que me ayudáis a seguir con el contenido para todos. Por 29 pesos tendréis un saludo en cada vídeo si os apuntáis al nivel Hokage dentro de miembros. Bueno, para comenzar vamos a explicar un poco qué es lo que dice Pain y bajo qué contexto lo hace. Pain realmente es un alter ego de Nagato, uno de los 3 huérfanos de la lluvia que rescató Jiraiya en el pasado durante los eventos de la Segunda Guerra Ninja. Nagato era un niño que vivía en la pequeña aldea conocida como Amegakure, pequeño país azotado por la pobreza y los conflictos causados por sus vecinos, entre los que se encuentra Konoha. Amegakure en ese entonces era gobernada por Hanzo de la Salamandra, uno de los ninjas más poderosos de esa época y quien regía mediante el miedo en un régimen totalitario en dicho lugar. Nagato provenía de una familia humilde con ascendencia del clan Uzumaki, que se las arreglaba como podía para sobrevivir en esa situación, ya que como sabemos, después de que la aldea del Remolino fuera destruida, los Uzumaki supervivientes emigraron a distintos países y quedaron dispersos por el mundo, precisamente como en el caso de la familia de Nagato y también la de Karin, quien fue a la aldea oculta de la hierba. En algún momento de este punto, Madara Uchiha eligió a Nagato para ponerle sus ojos y manipularlo en el futuro, así Nagato obteniendo el Rinnegan de forma inconsciente. Como sea, un día en mitad de la guerra ninja, 2 ninjas de Konoha irrumpieron en casa de la familia de Nagato, donde la familia ante el miedo se escondió y por error un jarrón cayó al suelo, así revelando su posición y siendo confundidos por ninjas enemigos. De esta forma, los ninjas de Konoha mataron a los padres de Nagato delante suyo por confusión, pues no iban realmente a por civiles. Así Nagato tuvo la primera gran pérdida de su vida. Con el tiempo este se encontró con su perrito llamado Chibi, y después Nagato también se juntaría con Yahiko y Conan, otros 2 huérfanos como él con los que vagaría por el mundo. Jiraiya terminaría entrenando a los huérfanos tras encontrarlos en mitad del camino. De esta forma se adiestraron como ninjas por un tiempo, pudiendo defenderse a sí mismos, por lo que Jiraiya volvería a Konoha tras haberlos ayudado. Tras fundar Akatsuki para cambiar su país, Yahiko resultó muerto debido a la traición de Danzo, el punto donde Nagato se terminó de romper del todo. Así pues, con este dolor vivido durante toda su vida y la manipulación de su corazón que le hizo Obito, nació el alter ego de Pain, quien tenía intención de reunir los 9 Bijus para tener un jutsu tan poderoso que pudiera hacer entender su dolor al mundo, borrando un país en un instante, y mediante ese dolor y el miedo de que un acto así se repitiera, Pain crearía disuasión por el miedo a esa super técnica, así siendo el dios del mundo que trajera la paz haciendo uso del dolor y deteniendo del todo el ciclo de odio. Así se repetiría de forma cíclica, pues los humanos olvidarían ese dolor, sin embargo volverían a usar ese super jutsu de los Biju y de nuevo volvería la paz.
Bien, a partir de aquí ya comprendemos los motivos que mueven a Pain y por qué más allá de atacar Konoha de una forma tan brutal, también quería conseguir la paz en el mundo, donde países pequeños como el suyo no tendrían que sufrir por las guerras causadas por los ninjas y gente poderosa. Pain querría convertirse en el dios que lograra esa paz y por supuesto la utilización de la violencia es algo legítimo a su parecer, pues sin dolor no se puede conseguir la paz. Primero de todo vamos al discurso que le da a Tsunade cuando estos se enfrentan en la azotea de la oficina del Hokage. Primero, Pain comienza su discurso pidiendo la ubicación del 9 colas, así tratando de evitar más conflictos con Konoha, bajo el argumento que Akatsuki para ese entonces ya tenía capturadas a la mayoría de bestias con colas y por tanto el equilibrio de poder en el mundo ya había sido roto. Recordemos que muchos años atrás Hashirama, el primer Hokage, había repartido los Biyyus entre las 5 grandes naciones para mantener un equilibrio de poderes, cosa que por cierto no funcionó para mantener la paz, pues vimos que para el arco de Pain hubo hasta 3 grandes guerras ninja. Volviendo a la conversación con Tsunade, Pain amablemente le dice a la Hokage que ya no existiendo el equilibrio de poderes, las guerras seguirán sucediendo, sin embargo si entrega a Kyuubi ahora y Konoha coopera con él, el propio Pain se encargará de que las guerras y la violencia se detengan. Aunque en el manga en su momento no sabíamos a lo que se refería Pain, a posteriori sabemos que pretendía detener las guerras con su jutsu disuasorio que podía destruir un país, como ya he mencionado antes. La quinta Hokage evidentemente se niega a entregar el Kyuubi a Pain, diciendo que está subestimando a los 5 Kage y que nunca confiarán en unos terroristas como ellos que están tratando de destruir la paz y estabilidad que sus predecesores con tanto esfuerzo han construido. Pain responde a Tsunade diciéndole que es arrogante, pues a lo que ella se refiere como paz ha traído mucha violencia a los demás. Pain evidentemente se está refiriendo al conflicto que Konoha inició y llevó tanto dolor a la pequeña aldea de la lluvia, pues Konoha es la mayor culpable de todo lo malo que le ha ocurrido a su aldea natal. Tsunade es plenamente consciente de ello, pues recordemos que ella en el pasado luchó en dicha guerra y además conoció a los 3 huérfanos de la lluvia, aunque fuera por poco tiempo. Por ello responde a Pain que las acciones de Konoha en el pasado no siempre han sido las correctas, pero a pesar de ello no piensa participar en la locura que propone Pain. Pain en cierto momento descubre que el paradero de Naruto es el monte Myoboku gracias a leer la mente de Shizune con el camino humano. Por ello se dispone a marcharse de Konoha pues no puede encontrar a Naruto allí. Antes de irse, Pain le dice a Tsunade que ellos se creen los protagonistas del mundo y los únicos que importan. Piensan que pueden dejar de lado la muerte pues la paz los ha hecho tontos, débiles y los ha distraído de la realidad. Si matas a alguien, alguien más vendrá a matarte. El odio conecta a ambas partes. En la guerra, ambos bandos sufren heridas, muerte y dolor. Tsunade pierde los papeles y le dice que ellos en Konoha también han vivido mucho dolor y que deje de hacer falsas acusaciones, a lo que Pain le dice que es absurdo, que sienta el dolor, que contemple el dolor, acepte el dolor y conozca el dolor, saltando al aire y poco después efectuando el Shinra Tensei masivo que destruiría Konoha en un instante. En esta conversación, bajo mi punto de vista, Pain tiene toda la razón, pues si bien es cierto que Konoha también ha sufrido miles de bajas en las guerras, como por ejemplo Dan y Nawaki para Tsunade, la verdad es que Konoha como gran aldea ha tenido la decisión de iniciar y meterse en dichas guerras, librándolas en lugares como Megakure y no dejando la opción de elegir a estos pequeños países, trayendo desgracia allá a donde van. Mientras que Konoha tenía derecho a decidir si luchaba o no, Megakure no tenía y por culpa de eso su país ha sido pobre y miserable hasta el presente. Tras la tercera guerra ninja ya hay una especie de paz en el mundo ninja, pues aunque las 5 naciones no sean aliadas, no hay ningún conflicto abierto. En todo Naruto chiquito, por ejemplo, podemos decir que hay relativamente paz. Sin embargo, mientras Konoha podía mantenerse en paz y tener estabilidad, las pequeñas naciones como Megakure, que habían sido arrasadas en el pasado, aún arrastraban pobreza y violencia, como lo es por ejemplo el gobierno dictatorial de Hanzo de la Salamandra. Por ello, la paz que se podía vivir en Konoha era a costa del dolor y del sufrimiento que habían causado por decisión propia a pequeños países como Megakure. Así pues, Pain tiene toda la razón en todos los reproches que le hace a Tsunade, esa paz que quiere mantener es a costa de todas las pérdidas que él tuvo en el pasado, pues el sistema de aldeas ninja no era para nada justo. Si bien Pain quería detener todo ese dolor con su super técnica disuasoria, aquí vemos que también tiene ansias de venganza, no solo quiere instaurar la paz a su manera, sino que el Shinra Tensei que lanza a Konoha es completamente gratuito e intencionado para devolverles el dolor que le hicieron pasar a él. La misma Konan le dice a Nagato que no es necesario llegar a ese extremo, sin embargo Pain responde que el mundo debe conocer el dolor. Esto último no tiene mucho que ver con el plan de la super técnica, sin embargo Pain ejerce de todas formas su poder para vengarse de Konoha, por ello el líder de Akatsuki también tiene acciones meramente egoístas a las cuales volveremos más tarde. Yo personalmente entiendo a Pain y si bien no está bien matar a una aldea entera de personas civiles, su dolor está justificado y es comprensible.
Ahora vamos al discurso que tuvo Pain con Naruto, una vez lo tenía clavado con sus estacas pareciendo que la Akatsuki había capturado finalmente a Kyuubi. El único momento donde el protagonista Naruto tiene que callarse la boca en la serie. Naruto le pregunta a Pain por qué está haciendo todo esto, a lo que Pain le dice que tratará de explicarle el porqué. Este menciona que quiere completar el sueño que una vez tuvo su maestro Jiraiya, crear la paz y traer la justicia al mundo. Naruto al oír esto se altera y gritando le dice que cómo puede decir eso después de todo lo que ha hecho, pues ha matado a su maestro, a su profesor, herido a sus amigos y destruido su aldea. Pain contesta con otra pregunta, diciéndole a Naruto que cuál es su objetivo, a lo que el ninja rubio responde que derrotarle y traer la paz al mundo ninja. Pain dice que es un buen plan, pero entonces pregunta que qué pasa con su propia familia, amigos y aldea. Naruto no sabe de lo que habla Pain, pero este explica que una vez los ninjas de Konoha le hicieron lo mismo a él, ya que el país del fuego y Konoha se habían expandido tanto que necesitaban más recursos. Por ello empezaron la Segunda Guerra Ninja, eligiendo la aldea de la lluvia como escenario para luchar dicha guerra. Después de todas las batallas de las naciones se estabilizaron, sin embargo a Megakure no. Aquí Pain le dice a Naruto que no son tan distintos, pues ambos actúan en nombre de la justicia. Pain ejecuta la suya contra Konoha y Naruto intenta imponer la suya contra Pain. Son seres humanos normales, por ello hacen que la venganza pueda llamarse justicia. Entonces esa justicia solo puede generar otra venganza más adelante, así empieza el ciclo del odio, siendo la única conclusión posible que los hombres son incapaces de entenderse entre sí, ya que el mundo está dominado por el odio. Naruto se queda completamente en silencio tras oír esas palabras, a lo que Pain le pregunta que qué haría él con ese odio para generar paz, pues quiere oír su respuesta. Naruto se queda callado un instante y le dice a Pain que no tiene ninguna respuesta, siendo una derrota dialéctica y moral en toda regla. Pain entonces procede a explicar su plan, el cual ya he explicado en este vídeo: crear ese arma monstruosa con la que borrar un país en un instante del mapa con el poder de los Biyuu, así los seres humanos conocerán el verdadero dolor, donde el temor sufrido hará que cesen las batallas. Siempre me he preguntado a qué se refería Pain, quizás revivir al 10 colas y lanzar una Biyudama a bocajarro, o simplemente lanzar un cañonazo de chakra desde el Gedo Mazo aprovechando el poder de los Biyuu. La verdad nunca lo sabremos. Con el tiempo el dolor iría disminuyendo, así los hombres volverían a luchar. Cuando ese momento llegue, ellos volverán a usar ese arma por motu propio, siendo algo cíclico y la única manera de detener el ciclo de odio en el mundo ninja. Aquí la conversación es interrumpida por Hinata y la batalla continúa. Así se toma como que por primera vez Naruto es derrotado moralmente y Pain tenía toda la razón en lo que dice, pues humilla con argumentos tanto a Tsunade como a Naruto. Además, de forma inconexa, la paz que vive el mundo ninja tras la Cuarta Guerra es algo muy similar a lo que describe Pain, pues Naruto y Sasuke tienen un nivel de poder de un dios y pueden destruir todo el continente con sus propias manos. Por ello, la paz final de la serie sería exactamente lo que dice Pain: poder disuasorio y el miedo de que Naruto y Sasuke puedan atacar, evitando que otros países provoquen guerras, pues nadie podría parar al dúo yaoi en caso de contienda. Entonces, llegados a este punto del vídeo, ¿podemos decir que Pain siempre tuvo la razón? Bueno, la verdad es que quiero hacer muchos matices. Yo mismo en el vídeo análisis de Akatsuki dije que Pain tiene razón en lo que dijo y que la paz de Boruto existía precisamente por los motivos que decía Pain. Es algo bastante extendido por la comunidad y que si nos ponemos en modo cuñados basados, podemos repetir sin pensar. Sin embargo, hay muchas más capas y matices. Primero de todo, Pain sí tiene razón en muchas de las cosas que dice en la invasión, por ejemplo que Konoha son unos hipócritas y que su paz y estabilidad se debe al daño que han causado a otras aldeas en su historia. Por ello estoy de acuerdo en que Nagato tenía motivos de sobra para odiar a Konoha y querer destruirla. Sin embargo, Pain se quiere poner a sí mismo como un dios que está por encima del ciclo del odio y que mediante su jutsu termina con las venganzas interminables entre distintos bandos, mientras que a su vez él efectúa su venganza contra Konoha con el Shinra Tensei. Por ello sus acciones me parecen contradictorias, pues mientras por un lado promulga que quiere ser el dios que erradique todas las venganzas y el dolor, él sí se sale con la suya vengándose de Konoha por lo que le hicieron, independientemente de si eso alimenta aún más el ciclo de odio que tanto quiere terminar. Incluso Conan se lo dice. Después seguimos con el tema de si tuvo una victoria dialéctica moral con Naruto, cuando le pidió su respuesta sobre cómo detener el ciclo de odio y este no pudo decirle nada en el momento. Repito, Pain tenía razón para odiar a Konoha y Naruto no pudo justificarle las acciones de su aldea, como es evidente. Sin embargo, siempre se analiza esa escena por sí sola sin tomar en cuenta la continuación de esta conversación, la cual es más adelante entre Naruto y Nagato, donde Naruto ahí sí le da una respuesta, diciendo que le entiende, pero que seguirá las creencias del sabio pervertido y aunque odia a Nagato por lo que le ha hecho a su aldea, no tiene intención de matarlo.
Nagato se niega a creer las palabras de Jiraiya, diciendo que viven en un mundo maldito donde no existe la paz verdadera, a lo que Naruto le dice que entonces él romperá esa maldición y si existe algo como la paz verdadera, él la encontrará. Aquí Naruto está repitiendo las palabras del protagonista de la novela de Jiraiya, la cual tanto Nagato como Naruto habían leído, y finalmente, cuando Naruto recalca que él se llama igual que el protagonista de dicha historia, el propio Nagato decide confiar en él y el legado de Jiraiya. Sé que a la gente nunca le ha gustado este cambio de opinión de Nagato, además de que Nagato y Pain ni siquiera son considerados el mismo personaje. Sin embargo, la conversación de Naruto y Pain en mitad de su combate continúa aquí y Naruto sí termina dando una respuesta que al final convence al propio Nagato. Por ello me parece injusto decir que Pain hizo callar a Naruto sin mencionar también que después el rubio se salió con la suya. Ya sabemos que Kishimoto y su obra son a menudo idealistas, ideas que en la vida real son muy poco realistas y menos aún aplicables, pero esa es la idea y el espíritu detrás de toda la obra y creo que merece ser tomada en cuenta. Finalmente hablaremos de su plan y si tuvo razón, con la paz que existe en la era de Boruto tras finalizar la Cuarta Guerra. Se dice que existe la paz en el mundo debido a que Naruto y Sasuke pueden destruirlo, y la verdad que no estoy de acuerdo con ello, las ideas que tenía Pain aquí no se aplican. Primero de todo, Pain tiene razón que con el sistema de aldeas ninja y el equilibrio de poderes no se arregla el ciclo de odio, pues incluso cuando el primer Hokage Hashirama repartió los Biju para crear un equilibrio de poder, los conflictos no cesaron. El mundo ninja que vemos desde el inicio de Naruto es resultado del mundo que Hashirama había creado, pues Konoha fue la primera aldea creada por Hashirama y Madara. Ellos dos fundaron los cimientos para que los niños no tuvieran que seguir muriendo en el campo de batalla. Sin embargo, como sabemos, eso no solo no funcionó, sino que encima a corto plazo recrudeció la violencia y creó conflictos mucho más organizados a gran escala. Todas las guerras ninjas que sucedieron después y que llegaron a ser hasta 3, fueron conflictos que dejaron muchas cicatrices en toda la humanidad, guerras a las que se enviaban a niños al campo de batalla y donde a pesar de haber equilibrio de poderes por la repartición de Bijus, seguían sucediéndose. Sin embargo, pese a que Pain tiene razón en que el mundo ninja creado por Hashirama y sus sucesores había fallado, eso solo sería a corto plazo, pues a largo plazo sería muy diferente. La paz de Boruto no se debe al poder de Naruto y Sasuke, pues para la Cuarta Guerra Ninja vimos como los 5 países más poderosos ya se habían aliado. Esto lo vemos cuando los recuerdos de Hashirama son vistos por toda la Alianza Ninja, donde podemos ver la primera reunión de los 5 Kage y todas las aldeas recién creadas estaban ya enemistadas, y aunque Hashirama bajara su cabeza ante los demás Kage tratando de evitar los conflictos, como sabemos estos conflictos terminaron sucediendo. Sin embargo, los 5 Kage del presente llegaron unidos de nuevo al campo de batalla, siendo un símbolo de esperanza y del sueño que tenía Hashirama en el pasado. La unión de Tsunade, Onoki, Mei, A y Gaara era la materialización del verdadero sueño que había tenido el primer Hokage 4 generaciones atrás. Madara nunca confió en el sueño de Hashirama de cómo crear un mundo sin guerras y paz. Por ello decidió emprender por su cuenta el plan Tsuki no Me. Sin embargo, como bien le dijo Hashirama a Madara en su lecho de muerte, conseguir la paz en el mundo no era tarea para ellos. No era algo que pudiera lograrse a corto plazo, sino que más bien debían sembrar las semillas para conseguirlo, confiando en que las siguientes generaciones lograran esa paz en su lugar, como fue el caso de ninjas como Jiraiya, Nagato y Minato, que lucharían precisamente por ello. Hashirama sabía que su sistema de aldeas no funcionaría a corto plazo, pero a la larga acabó teniendo la razón. Por ello, la unión de las 5 grandes naciones no se da porque Naruto y Sasuke sean demasiado poderosos, sino que se da desde antes. Hashirama ve su tan anhelado sueño llegar cuando los 5 Kage hacen acto de presencia ante él en la guerra ninja. Por ello, Pain no demuestra tener razón con la paz que vemos en Boruto, sino que el propio Sasuke estaría más acertado. Las 5 grandes naciones se unieron frente a un enemigo común como podrían serlo los Akatsuki, Madara o Kaguya. De hecho, cuando inicia la serie, en Naruto chiquito ya no hay guerras. En ese entonces han pasado 13 años desde el final de la tercera guerra ninja y la generación de Naruto y los 11 de Konoha ya han vivido una aparente época de paz en comparación a sus predecesores. Aunque eso sí, los 5 países no eran aliados, eran una especie de guerra fría por llamarlo de alguna manera. Si bien vimos tensiones entre Konoha, la arena y más aldeas, esto se debe simplemente a que Orochimaru mató y suplantó al cuarto Katsekage. Era digamos la pulsión de un psicópata, narcisista, de forma individual, no era algo que sucediera en el mundo como tal, a pesar de que estuvo a punto de desencadenar una guerra más. Así pues, en conclusión, la paz de Boruto no se sostiene porque Naruto y Sasuke sean muy fuertes, aún puedo sacar varios argumentos a favor de ello. Por ejemplo, en la época de Hashirama, este era también infinitamente más poderoso que nadie, pues de hecho él cazó a los 9 Biju. Sin embargo, en vida siguieron sucediendo las guerras, a pesar de que este si quería, podía entrar en una aldea y destruirla él solo. Asimismo, cuando Naruto y Sasuke pierden a Kurama y el Rinnegan, quedan muy nerfeados y debilitados, y no por ello las demás aldeas los atacan. De hecho, vemos una reunión más donde los Kage son compañeros como lo han sido siempre.
En conclusión, podemos llegar a ciertas frases con seguridad. Primero, Pain sí tenía razón en su odio hacia Konoha, pues ellos habían sido los causantes de las desgracias de mucha gente en el mundo. También les dio un repaso dialéctico y moral a Tsunade y Naruto, pues el líder de Akatsuki tenía razón al señalar la hipocresía y las malas acciones de Konoha en el pasado a costa de su país. Sin embargo, sus métodos son muy cuestionables, pues si para mantener la paz tienes que perpetrar un genocidio masivo aproximadamente cada siglo, Pain parece un maníaco más que otra cosa, la verdad. Además, esto lo hace con tal de parar el ciclo de odio y que deje de haber venganzas entre ninjas que se están aplicando la justicia los unos con los otros, no sin antes destruir Konoha impartiendo su propia justicia y venganza. Por ello, es bastante hipócrita por su parte. Finalmente, sobre el razonamiento del miedo a la gran fuerza que daría paz y estabilidad, como ocurre en Boruto, esto no sucede por el inmenso poder de Naruto y Sasuke, pues los 5 Kage ya estaban unidos antes de la Cuarta Guerra Ninja y este era el sueño de Hashirama Senju desde el principio, un sueño que se cumpliría muy a largo plazo y que dejaría a las siguientes generaciones, tal y como finalmente terminó sucediendo. Una combinación del sistema de aldeas creado por Hashirama, así como por enemigos comunes como Akatsuki, Madara y Kaguya, hizo que todo el mundo ninja se uniera cesando las guerras, no el hecho de que Naruto y Sasuke fueran fuertes. Como final, podemos decir que Pain tenía razón en muchas cosas sobre Konoha y el mundo, sin embargo sus métodos estaban completamente equivocados y el devenir de la historia ninja terminó por quitarle la razón. Y bueno gente, espero que os haya gustado este vídeo, la verdad es que es un vídeo un poco complejo, ¿no? Y sé que muchos no vais a estar de acuerdo, al final puede haber muchas opiniones, pero tras hacer un análisis del manga, esta ha sido mi conclusión. Espero leer la vuestra en los comentarios. Hasta la próxima y adiós.